9:30, seguimos acá en Deseo Consumido. Saltamos de los helados al fútbol, así como si nada. ¿Quién va a la cancha con un cucurucho? No, no lo sé. Pero bueno, las pasiones que quizá para algunos derivan para, ¿no?, diferentes lugares. El fútbol sin duda es una gran pasión de la mayoría de los argentinos. En casas que se habla más de fútbol, menos de fútbol, pasión por alguna camiseta, indiferencia, incluso con los mundiales. Recuerdo, Evangelina, ¿no?, una de tus últimas notas, la gente como antimundial. Bueno, también, así como hay tantos fanáticos aguerridos del fútbol, están los antifútbol, ¿no, Evi? Tal cual, Y los antimundiales también. tal Pero cual. bueno, vamos, sí, No, vamos a no estar... es el caso hoy de nuestro próximo entrevistado, me No, imagino. no. Porque te voy a contar, Sole, estamos en junio y justamente se cumple en este mes, el 23 de junio de 1968. Sobre todo la gente de Boca recuerda que ese día ocurrió lo que se llamó la tragedia de Puerta 12, ¿no? En el Estadio Monumental, una estampida, no, no se sabe bien, o por lo menos no se conoció bien hasta el momento, o por lo menos nosotros no lo tenemos tan en claro qué fue exactamente lo que pasó, pero ese partido, ese superclásico, terminó en una tragedia, una de las mayores tragedias del fútbol, eh, creo que la mayor tragedia del fútbol argentino, con la muerte de más de 70 personas, ¿no? Y justamente en estos días salió un libro muy interesante que ya está disponible en las librerías, que es un libro que cuenta justamente la tragedia de Puerta 12. Y estamos en comunicación con Pablo Lisoto, que él es periodista del diario La Nación, compañero, amigo de esta casa, nos ha acompañado de una manera muy especial durante la presentación de nuestro libro Deseo Consumido y en muchas otras ocasiones. Fue Y él, bueno, Evangelina, perdón, antes que sí, lo dejemos hablar, con todo lo que tiene para contarnos, pero fue él el autor de una performance en nuestra presentación de nuestro libro inolvidable, porque sí, además sí, tiene un sí. carisma impresionante y se sube a un escenario y te salva cualquier situación. Sí, Pablo sí, sí. Risotto, además de escribir e investigar periodísticamente como lo hace. Claro, claro. Además, de ese día, pocos se acuerdan lo que dijimos nosotros, pero todos se lo Exacto. acuerdan a Pablo con el sombrero y que ya después vamos a recordar en qué situación se lo puso y hizo esa performance tan atinada sobre lo que era el significado de deseo consumido. Pero hoy no estamos para hablar de nuestro libro, vamos a hablar del librazo Exacto. que sacó Pablo, que se llama Una tarde de junio, y es la tragedia de Puerta 12, justamente, ya está en las librerías. Es una investigación periodística sobre la tragedia. Tiene el prólogo de autores muy destacados, como Ezequiel Fernández Murt, y también la contratapa es de el amigo Hugo Alconada. Y ya está en comunicación con nosotros, Pablo, te damos la bienvenida a Deseo Consumido. Siempre quisimos tenerte en este espacio y hoy se nos dio, así que bienvenido. Evan, hola Sole, ¿cómo andan? Espero que bien y bueno, gracias por la invitación y la presentación. Muy bien. Bueno, felicitaciones por el libro y contanos cómo surgió esta inquietud, estas ganas de hacer esta investigación que es como de alguna manera una cuenta pendiente de poder entender qué es lo que pasó realmente en esa trágica tarde, como, bueno, así se llama, ¿no? El libro, hace una tarde de junio, que por ahí arrancó como cualquier otra tarde, mucha expectativa, el superclásico, pero terminó todo mal, digamos. ¿Cómo nació la iniciativa de este libro? Inicialmente por un principio básico de nuestra profesión, que es la curiosidad, ¿no? De saber qué pasó. Yo no me conformaba con leer todos los 23 de junio, que por suerte
en los últimos años volvió a recordarse cada año esta triste tragedia que, como bien dijiste, fue la peor que sucedió en el fútbol argentino y una de las peores tragedias de nuestro país. Eh, y bueno, como te decía, no me conformaba con eso, con lo cual hice una nota para el diario de la Nación, cuando se cumplieron 50 años, y me quedaron un montón de cabos sueltos que bueno, empecé a investigar, a buscar gente que haya estado ese día en la cancha, que haya visto algo, que me ayude de alguna manera a construir un rompecabezas, que cuando de alguna manera yo hablo justamente de esto, ¿no? De que cada persona que habló conmigo era una piecita del rompecabezas. Pero cuando yo empecé con rompecabezas, lo único que tenía era la caja, porque tuve que ir buscando cada piecita para después armarla. O sea, fue un laburo de artesano, digamos. Pablo, Claro. te llevó como 5 años, ¿no? De trabajo y de investigación, y por ahí lo interesante, y más allá, como vos decís, ¿no? Todos los años se conmemora la tragedia, se escriben notas y análisis sobre el tema, y sin embargo, en tu investigación, lo que llama la atención a primera vista es que decís no había puerta, no había molinete, no fueron 71 los fallecidos y no eran todos de Boca. Algo que mucha gente cree que era así, ¿no? Que había un molinete, que había una puerta por la que muchos no pudieron pasar, que obviamente la mayoría eran los hinchas de Boca, porque eso, el origen tuvo todo problema ahí. Bueno, vos sos además especialista, ¿no? En Boca, lo seguís desde hace muchísimos años, y todo lo que afirmás ya de movida es como una revelación para mucha gente que cree todo lo contrario. Sí, por supuesto, porque era algo que yo inicialmente dudaba y bueno, eran unas hipótesis de trabajo, perdón, eran hipótesis Sí. de trabajo que de alguna manera necesitaba validar o no, y por suerte, con el correr de este trabajo, que es absolutamente colaborativo, porque aparece mi nombre en la tapa por un tema de sentido común, pero tendría que firmarlo 150 personas el libro, porque yo solo no lo hubiera podido escribir. El que hicieron ustedes, sin duda lo hubieran escrito tranquilamente ustedes dos, pero en mi caso era imposible, porque yo necesitaba sí o sí escuchar a gente que ese día estuvo, y justamente mucha gente, y te digo más de 10, que salieron por esa puerta, que siguen siendo hinchas de Boca y que me aseguraban que las puertas estaban abiertas y que no había molinetes, con lo cual esa primera hipótesis estaba validada incluso Sí. desde la justicia, porque la causa, que fue bastante manipulada para que nadie sea responsable, eh, buscó culpar e incriminar a los empleados de River de supuestamente no haber abierto las puertas y no haber quitado los molinetes a tiempo, y cuando se comprobó eso en base al testimonio de ellos, a las pericias judiciales y a la misma declaración de los hinchas de Boca, de River o de otros clubes que fueron ese día y salieron por esa puerta, quedó comprobado que la puerta estaba abierta. Sí, ¿Y a qué, ver, y qué yo... fue lo que pasó? No queremos que nos spoilees, queremos comprar el libro, pero bueno, ¿se sabe? Si yo leo el libro, me voy a enterar y voy a decir, esto es lo que pasó. Sí, Contanos es lo que se que pueda. no, es que ¿sabes qué pasa? Que está bueno lo que preguntás, porque es lo que la mayoría se pregunta, que es qué pasó. Sí, Y te aseguro que el libro es mucho más de qué pasó. sí, claro. El qué pasó es chiquito, porque de alguna manera es como que me pasó a mí en la investigación, y ojalá que los que lo lean también sientan lo mismo. Es como viajar a un país que nosotros no vivimos, en un contexto de dictadura militar que nosotros, gracias a Dios, vivimos algunos de muy chiquitos, pero no vamos a vivir nunca más. Y en un contexto donde el periodismo era distinto, la sociedad era distinta, no existían celulares. Entonces, entender todo ese contexto, entendiendo y interiorizándose de todo eso, el qué pasó hasta termina siendo lógico dentro de un desastre, ¿no? O sea, para resumírtelo, fue un pésimo operativo policial en la salida de un superclásico, en la cancha de River, en la puerta que hoy es la puerta M, Sí, que casualmente es M de muerte y también M de memoria. sí. Y la realidad es que, claro, cuando la gente me cuenta que habitualmente la policía, y sobre todo la policía de ese gobierno de facto que estaba Juan Carlos Onganía, era muy violenta y estaba acostumbrada a
recibir o de alguna manera despedir a los hinchas visitantes a A los palazos, palazos, claro. que era normal, era hasta divertido para el Sí, contexto de los hinchas salir corriendo. O sea, uno se ríe porque claro. vos decís, no No, puede es ser, pero bueno, terrible. formaba parte. Salen Entonces, corriendo, o sea, la explicación es que salen corriendo para evitar ser apaleados por la policía y se algunos sí, encuentran con una puerta que en una parte sí estaba un poco estrechada porque estaba plegada, pero estaba abierta, digamos. Pero esa claro. estampida, toda la gente corriendo al mismo tiempo por ese pánico a que te pegue la policía, eh, produjo que, digamos, la tragedia. Sí, voy a tratar de ser lo más gráfico posible para el que nos está escuchando, ¿no? La gente que bajaba por esa escalera, que también era normal bajar en modo avalancha, y hablé Sí, con personas que estaban habituadas a bajar flotando entre un cuerpo de delante y claro, uno del otro, sin tocar Claro, los escalones. sí, Lo que me dice es que cuando bajan, los primeros salieron sin problema. sí, La puerta era una puerta tijera, como los viejos ascensores, que quedaba plegada hacia un costado y que habitualmente había que rebatirla hacia adentro. Eso no estaba rebatido, con lo cual de una salida de 4 metros había 3 metros para salir. Pero ese no fue el problema. El problema fue que cuando mucha gente que termina saliendo se encuentra con una barrera policial de más o menos 12 oficiales o 10, porque ahí sí, hay un número que no se unifica, pero son, digamos, 10 oficiales de policía de pie, que están a 1 metro de la salida. La gente empieza a frenar porque no sabes para dónde salir. ¿Por qué? claro, Porque para la derecha esa puerta tiene como una parecita. No es una salida libre para el lado de Udaondo. Para la claro, izquierda, estando desde adentro y saliendo, para la izquierda estaban, sí, los molinetes tirados en el piso, porque ahí guardaban los molinetes en una especie de depósito, en una cortina que estaba al lado de la puerta, ¿sí? ah, Entonces, sí, mucha gente tropieza con los molinetes tropieza, pero estaban claro, siempre ahí los ponían, desprolijo, no es el lugar indicado, bueno, lo discutimos, pero una semana antes estaban ahí también, o sea, no fue ese el problema. claro, Eh, entonces, la gente que se encuentra con la policía tan cerca de la boca de salida, o sale hacia adelante y trata de esquivar a esos policías, que detrás suyo tenían 6 policías de la montada a caballo, revoleando sablazos, y yo hablé con 2 personas que pasaron por entre los caballos de la policía. O claro, salís por esa, o salís por ahí y te vas con un palazo a tu casa, o de reculás, no tenés otro lugar. claro, Cuando esa primera fila empieza a recular, los de arriba seguían empujando, con lo cual se hizo una fuerza opuesta entre los que subían de vuelta y los que bajaban, que claro. para mí, y es una interpretación personal, pero lo he leído también de interpretaciones judiciales de la época, que la mayor cantidad de los muertos fue en el primer descanso, donde había gente que no Mm, sabía por qué empujaban de arriba y por qué empujaban de sí, abajo. Y, claro, y mucha gente se muere asfixiada, gente que de tener tez blanca, en la morgue estaban morados y los familiares no lo claro, podían reconocer, porque se claro, quedaron sin claro, aire. O sea, claro. una Terrible, locura, terrible. Me imagino, terrible. Pablo, el trabajo artesanal, porque digo, tenés de por medio la distancia de cuántos años pasaron desde la tragedia. 55. 55. Y la gente que vos entrevistaste estarán cerca de los 70 y pico, ¿no? Sí, 80. sí, sí. Claro. Sí, 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 sí. de Un trabajo hecho, artesanal de encontrar sobrevivientes. ¿Y qué les pasaba cuando vos los entrevistabas y removían todo esto, ¿no? Porque por ahí, bueno, no es lo mismo siempre cuando una cosa es hablarlo con su familia o donde uno cuenta hasta donde, digamos, pero cuando uno empieza a entrevistar a sobrevivientes, seguramente que afloran un montón de sentimientos y de recuerdos que por ahí estaban como hasta bloqueados, ¿no? Y se relacionan. sí, mira, yo me encontré con un montón de gente que tenía muchas ganas de hablar del tema, ¿sí? Que se cruzaron conmigo, que tenían muchas ganas de escuchar del tema. Ujú. Entonces, es como El combo que perfecto. sí, sí, de hecho yo generé mucha relación con, sobre todo, familiares de fallecidos, porque gente que después de medio siglo
un loco trastornado como yo, se le ocurrió contactarlos y escucharlos, y con ellos tengo un vínculo mucho más fraternal. Y me decían, bueno, anda a pasear, no te angusties. Y en realidad, te soy sincero, yo en ningún momento sentí angustia porque es como que tenía ese empuje de un entusiasmo tan grande de gente que tal vez no había hablado nunca hasta con sus familiares de Claro, esas claro. vivencias. Claro. Yo he hablado con, no sé, me acuerdo Osvaldo Cugini, una persona que lamentablemente cuando él era chiquito tenía 11 años, se le murió el hermano en Puerta 12 que tenía 15, Carlos Cugini, que vivía en Palermo. Y Osvaldo vive en Mar del Plata y el hijo vive, no lo conozco todavía, vive en Devoto, y el hijo me escribió y me dice, mira, después de hablar con vos, yo tuve con mi papá una charla sobre mi tío que no tuve en mi vida. Claro. Claro, claro, ¿Entendés? claro, obvio. Sí. O Y sea, sí. y desbloquear esas Invalorable. cosas, claro, Sí, 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 se desbloquean recuerdos y se desbloquean conversaciones que por ahí, qué sé yo, la familia no conversa sobre esto porque tampoco quiere como remover, no se pregunta mucho, ¿no? Esta cuestión que está como muy instalada. Pablo, sí. vos en el libro también abordás algunos mitos, ¿no? Que el libro echa por tierra, ¿no? Y yo te voy a preguntar uno, por ejemplo, no sé si es así, o sea, la barra brava de Boca se llama, le dicen la 12 en relación a esta puerta o no tiene nada que ver con eso. No, la barra de Boca era el jugador número 12. La 12 ya es como cuando empezó la parte ilícita, ¿no? De la parte de Barra Bravas, pero inicialmente era el jugador número 12 porque el aliento del público era como que Boca jugaba con un futbolista más. Y esto Bien. nació hace casi 100 Claro. años en una gira que hizo Boca en el año 25 por Europa, que viajó un solo periodista que también era hincha y que también de alguna manera ayudó a los jugadores en una época completamente amateur y por eso fue nombrado como el jugador número 12 y a partir de ahí de algún modo se bautizó a la hinchada de Boca con ese apodo. Después de Sí. alguna manera se apropiaron del nombre los que empezaron a lucrar con el hecho de ser Barra Brava. Son dos cosas Claro. distintas. Sí, 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 En ese totalmente. contexto del 68, ser barra no era ser delincuente, era gente Claro, normal, gente trabajadora, que yo lo pongo en el libro, hay gente que se divierte haciendo mandalas y esta gente se divertía agarrándose a trompadas todos los domingos. No había de alguna manera una asociación ilícita ni permitían que haya robos. Estaba de alguna manera escrito un código, o un código, perdón, un código no escrito de respetarse, de si iban 100 hinchas de un club y se encontraban con 5 de otro, con una bandera, iban 5 contra 5 a agarrarse a trompadas a ver quién ganaba la bandera. No iban 100 contra 5, hoy iban 100 contra 5. claro. Claro. Como inicialmente la barra de Boca eran boxeadores, si en la pelea un rival caía al piso, no se lo tocaba más. Hoy el que cae al piso lo agarran a patadas. Cambió todo. En una época donde no había droga, no había negocios, no había armas. Claro. Claro. Era gente trabajadora. De hecho, el jefe de la barra de Boca, que se llamaba Enrique Ocampo, Quique el Carnicero, que es un hermoso apodo, pero en realidad era el carnicero de la Boca, le iba a comprar la carne a Domingo Romano, que trabajaba en el mercado Espineto, ahí en Once, que era el jefe de la barra de River. Y había buena Todo quedaba relación, en familia. Ah, claro. pero había Bueno, buen vínculo. decís que no eran todos de Boca tampoco, ¿no? Que todo el mundo cree que las 71 personas, que evidentemente fueron más, también como decís vos, eran todos de Boca y no era así tampoco. Había hinchas de River ahí, porque decís que no eran todos de Boca. Mira, la realidad es que pude comprobar con nombre y apellido que había por lo menos 2 hinchas de River y uno de Racing. El de Racing se llamaba Roberto Alderete. Fue porque era una época donde la gente iba a ver fútbol o incluso gente que iba a ver jugadores, gente que iba a la cancha Claro. a ver a Amadeo Carrizo. O iba a la cancha a ver a Rojitas, Ah, o iban a ver un River Boca por el simple hecho de ver un River Boca. Y de River hay un chico que se llama Aldo Quintana, que fue uno de los que fueron velados en la Bombonera, y la revista Así es Boca detalla de que
como todos los otros féretros que fueron velados en la Bombonera, Aldo Quintana fue envuelto en una bandera de Boca, pero que la mamá, antes de cerrar el cajón, pidió poner un gorrito de River sobre el pecho de su hijo. Con lo cual, ese chico era de River. Y tengo también comprobado un chico llamado Gustavo Brancato, que era de River, que jugaba en la Quinta de Independiente, y que una amiga de su barrio, que me contó con lujo de detalles cómo era él, a qué se dedicaba, y otras cuestiones que después pude validar en diarios donde se contaba de la historia de los chicos que lamentablemente fallecieron ahí, y me decía, era fanático de River. Y lamentablemente tengo otro hincha de River que no sé el nombre y no lo pude poner porque la única persona que lo conocía falleció antes de charlar conmigo y desgraciadamente se llevó ese nombre. Pero no tengo dudas de que fueron más hinchas los que fallecieron. Claro. Honestamente me importa muy poco de que 4 eran los muertos, o sea, me parece Sí, ridículo llevar No, pero habla esto. no por vos, sino No, por... no, pero digo, habla esto de lo que vos decís, que era un momento donde quizá como el fútbol también significaba otra cosa, e iba gente a ver un espectáculo Boca River, e iban a ver jugadores, me refiero a No, que, bueno, y que incluso pudieran estar en la en un mismo tribuna lugar, claro, claro, del Sí, equipo contrario. total, ¿no? Algo incluso impensado, ¿no? es que fue una tragedia nacional, porque hoy por hoy es un tema que tal vez lo habla solamente Boca y en buena hora que lo hable por lo menos Boca, eh, pero se vivió como una tragedia nacional. Nadie se fijaba de qué cuadro eran hinchas los fallecidos. Fueron muchos más. Yo pude hablar con 2 policías que que trabajaron ese día. Me aseguran que fueron más de 100 y uno me dijo más de 200 fallecidos y me lo explicó visualmente de la cantidad de muertos que vio él en la comisaría 33, que es donde se unificaron los cuerpos para el Claro. reconocimiento de los familiares. Claro. Y de algún modo también se entiende el contexto de dictadura, de sociedades que tal vez un chico de Salta había venido a trabajar a Buenos Aires y cortó sus lazos familiares y se murió y nunca se enteraron en Salta. O sea, Claro, no, sí, sí, no era mucho como ahora que avisabas voy a la cancha o mismo Claro, yo creo que solo se reconocieron los que finalmente se velaron, ¿no? En Boca, pero el resto pasó inadvertido. total, sí, sí, sí. Y también por suerte, que es algo, como recién decíamos, de lo de las charlas familiares, el trabajo mío o el libro ayudó a corregir 7 nombres antes de que Boca haga la placa. Si no, por suerte confiaron en Ah, mí, en mi criterio y ajustamos unos nombres que Muy históricamente bien. se arrastraban con errores bien. y eso está Así Claro. buenísimo. que tu nombre también tiene que estar ahí en la placa también. No, 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 por no, ahora no, no entre las víctimas, sino como investigación, quiero decir, por favor. no, por suerte tengo el cariño y el vínculo tanto con Boca como con River, de que automáticamente desde que se enteraron que yo estaba con esto, se Sí. ofrecieron a ayudarme. Boca en el año 2020 hizo un video en recuerdo a las víctimas y empezaba diciendo 80 escalones, que los hinchas fueron y 80 escalones y yo terminé de ver el video y dije, no son 80 ni de casualidad o nadie lo verificó. Y por suerte River me abrió la puerta, subí por esas escaleras, que fue muy movilizante. Porque hoy permanece cerrada esa No, escalera. no, 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 no. pero No. es el acceso a la tribuna alta Centenario, pero no había ido, hacía mucho que no subía por esa escalera y nunca había contado los escalones ni había medido las cosas. Y bueno, el libro detalló todo y eran 113 escalones, no eran 80. No eran Claro, 80. Porque esa escalera no cambió, es la misma. claro, Lógico. claro. Pablo, Pablo, la ¿dónde la última. gente Ah, puede dale. conseguir el libro? ¿Está en las librerías? ¿Se puede contactar? ¿Cómo es la comercialización del libro? Puede comprarlo online en la página de Ediciones Alarco, edicionesalarco.com. Físicamente, por ahora solamente está en una librería que se llama La Coop, que queda en Bulnes y Corrientes, Bulnes 640. Y si no, me puede contactar a mí por redes sociales, en Twitter o en Instagram, que es la inicial de mi nombre y mi apellido, que es PLISOTO. Muy Perfecto. Bueno, bien. Pablo, tu publicación es número 8, ¿no? La verdad que estaba leyendo, no sabía que detrás de tu trabajo de todos estos años, sí, algunos libros de Mundial, que incluso mis hijos tienen, pero bueno, no los demás. La verdad que la cantidad de publicaciones dedicadas al fútbol, todas.
Sí, fútbol y Juegos Olímpicos. Lo que pasa que a diferencia de las anteriores, acá no había era todo una página en blanco, Claro. porque de alguna manera el compilado de historias de Juegos Olímpicos o de Mundiales, que obviamente me encantó hacerlo y están buenos y se pueden ver gratis se pueden descargar gratis esos libros en mi página que es damepelota.com.ar, Sí, porque fueron trabajos hechos para escuelas. Es como que ya había sucedido y podías leer y podías informarte y hasta elegir qué contar y qué descartar en la edición. Acá no había nada, era una página en blanco, como te decía antes, ir a buscar cada piecita de rompecabezas, cotejarlo, validarlo periodísticamente. No quería que fuera una novela, no quería novelar nada, quería que sea toda una investigación periodística. Y bueno, eso demandó unos años de trabajo. bueno, Pablo, Felicitaciones, Pablo. sí. Y espera, antes de despedirlo, contanos la historia del sombrerito en la presentación de Deseo Consumido para los que nos están escuchando. Vos llegaste a la presentación, le habíamos pedido que eligiera una parte del libro y que él vino con un sombrerito negro divino que jamás había estrenado, creo que lo estrenó en esta ocasión. Contanos, a ver, Pablo. Sí, bueno, cuando me dijeron que me invitaban a contar algo en la presentación, que estuvo buenísima, elegí uno de los textos que de alguna manera, en algún momento, no tal vez tan exagerado como lo que se cuenta de esa persona, pero en un momento me sentí identificado. Y bueno, conté ahí en persona que alguna vez me compré un sombrero y una corbata y yo no uso ni camisa, así que imagínate, la corbata Claro, está guardada en un cajón, pero la compré porque era barata. claro. Entonces me pareció adecuado llevar ese día para contar esa parte del libro de ustedes, que es muy bueno. eh, Ponerme el sombrero y la corbata por lo menos un día. De hecho, fue el único día que me puse la corbata. Claro, Claro, fue el día claro. de estreno. Estabas muy Pero hipster, eras. Tenías un yo, look, claro. yo todavía estoy esperando la gira por Mar del Plata, porque para mí sería un Sí, gran sí, sí. stand-up ese libro. Pero bueno, Vamos a salir por los barrios, por el interior del país, por los teatros municipales. Me encantaría. Vamos los tres, en pero ya estamos caravana. spoileando una cosa que en ese momento fue un efecto sorpresa hasta para ustedes. Sí, Así Sí, fue sí, que, sí. maravilloso. Totalmente. Maravilloso, brillante. Bueno, Pablo, Bueno, muchísimas gracias. Un no, abrazo gracias. y lo mejor con el libro. muchas gracias a Éxitos ustedes y felicitaciones. gracias por el tiempo, un beso grande y a disposición. Bueno, gracias, Pablo. Un abrazo.